La psicología en la Edad Media. La filosofía de Santo Tomás de Aquino. Vida, obra y personalidad de Santo Tomás. Nació en 1225 en el castillo de Rosaseca, cerca de Aquino, en la provincia de Nápoles, y fue iniciado en la filosofía de la Universidad Napolitana. Era un pensador entregado por completo a las cosas suprasensibles y divinas, y al mismo tiempo tenía una apacible, modesta y amable personalidad. El rasgo fundamental de su individualidad científica es la aspiración a encontrar la pura y plena verdad. Murió en 1274. Objeto y división de la filosofía. Con Aristóteles coloca a Santo Tomás el origen y comienzo de la función de filosofar en el deseo inherente a la naturaleza humana de conocer en sus más hondos fundamentos, en sus más lejanas causas, el mundo interior y exterior que a su contemplación se presenta. La más alta perfección que puede alcanzar el espíritu filosófico del hombre consiste, según Santo Tomás, en que en el alma se dibuje todo el orden del universo y de sus causas. Objeto del intelecto, de la razón, es conocer el orden y las relaciones, mientras que las facultades sensitivas solo perciben el mundo concreto de los fenómenos. El primero es en el que la razón humana no crea, sino que encuentra el objeto y lo considera como cosa ya realizada. Este es el orden de las cosas de la naturaleza, del ser real. El segundo es aquel que nuestro pensamiento opera en sus propias funciones y actos cuando ordena sus ideas, o también cuando se ajusta a los signos verbales de las ideas. Este es el orden del ser pensado. El tercer orden es aquel que la razón produce en los actos de la voluntad. Ese es el orden de lo que se debe hacer, el orden moral. La lógica ha de regular los actos de la razón humana de tal modo que el hombre en su actividad pensante pueda avanzar ordenadamente con facilidad y sin error. La lógica está en el extremo de la clasificación filosófica y debe ser estudiada en primer lugar, pues es la enseñanza del método la que enseña el procedimiento metódico a todas las ciencias en general. El ser como tal, con sus propiedades y relaciones más generales, que son las que muestran el camino hacia la esencia absoluta divina, es el terreno de la metafísica. Filosofía natural. La filosofía natural de Santo Tomás está caracterizada ante todo por la teoría, por él más ampliamente concebida, de la primera materia y la forma sustancial. Cada uno de los seres de la naturaleza, desde el mundo inorgánico hasta el hombre, es una síntesis de materia y forma. Santo Tomás considera a los seres espirituales como simples formas subsistentes, y los puros espíritus que no están unidos a la naturaleza por ningún cuerpo como formas separadas. La materia, como potencia pura, no tiene existencia propia, sino mediante la forma de ser que va unida a ella. La materia prima, que es indeterminada, se determina mediante la forma substancial en las diversas especies de seres de la naturaleza. La forma substancial es el principio que, unido inmediatamente a la materia prima, le da su determinación especial, principio mediante el cual una cosa recibe primeramente el ser y es constituida como substancia natural. Como del ser dimana la actividad, es puesto que la forma es también el principio de la actividad de las cosas. Según esto, la materia es el principio pasivo que recibe el ser y el obrar. La forma es el principio activo que da el ser y el obrar en las cosas. Materia y forma son, como principios de la pasividad y actividad de los seres de la naturaleza, los supuestos necesarios para las operaciones de unos sobre otros y por tanto para su conexión y armonía dentro de un todo. Las cosas de diversa naturaleza solo pueden conectarse en la unidad del orden gracias a que las unas son activas y las otras reciben en sí pasivamente esa actividad. Además, las formas como principios de actividad son también principios de las tendencias de los seres y de la finalidad de los hechos naturales. La concepción de la naturaleza en Santo Tomás es una concepción teleológica. En la forma está la finalidad y la legalidad de las cosas, cuyo momento ideal se presenta a nuestro pensamiento. En la forma es la cosa espiritualmente cognoscible, en la forma brilla ante nosotros el trasunto del pensamiento divino. La cosa. La forma substancial suministra a la cosa el ser primero y substancial. Constituye, por ejemplo, un ser orgánico al mismo tiempo como cuerpo y como cuerpo vivo, de modo que todas las demás formas que sobrevienen solo son formas y modificaciones accidentales. Así la forma da a los seres naturales la unidad física. En la forma está también realmente fundada la unidad específica en que nuestro pensamiento resume grupos de cosas de la naturaleza. Mientras que la forma es el principio específico, la materia es, para Santo Tomás, el principio de individuación, esto es, el fundamento más hondo de que la esencia y el individuo no son la misma cosa en los seres de la naturaleza, sino que muchos individuos poseen una y una misma esencia específica. Verdad es que el principio de individuación no es meramente la materia prima, sino la materia asignata, esto es, la materia determinada según sus grandes y lejanas relaciones. En el reino de los seres puramente espirituales, como no hay ninguna composición con la materia, el individuo y la especie se identifican. Cada uno de los seres puramente espirituales se distingue específicamente de los demás. La psicología de Santo Tomás.
La naturaleza del alma humana. El alma humana es concebida ante todo como el principio primero e inmaterial de la actividad intelectual. El hombre, por medio de su inteligencia, puede conocer la naturaleza de todos los cuerpos. Si el alma humana, el principio de la actividad pensante, fuera cosa corpórea, ejercitaría su actividad pensante por medio de órganos corporales. Estaría, por tanto, determinada y limitada de manera que le sería imposible conocer la naturaleza de todas las cosas corporales. La libre fuerza expansiva del pensamiento humano es, según esto, una prueba de que el alma humana, el principio de esa fuerza de pensamiento, no es nada corpóreo, sino algo inmaterial y espiritual. Da también testimonio de la espiritualidad del alma a la conciencia, la facultad que tiene el entendimiento de reflexionar o volver sobre sí y sobre su propia actividad. La substancialidad está unida con la inmaterialidad y espiritualidad del alma humana. El alma, como principio de la actividad del pensamiento, ejerce funciones en las cuales no toma parte el cuerpo. Ahora bien, lo que por sí mismo obra, por sí mismo es decir, un ser subsistente, pues el modo de ser y el modo de obrar se corresponden entre sí. El cuerpo no tiene ninguna parte en el pensamiento, no es, pues, órgano de la actividad espiritual, solo tiene un papel indirecto en el conocimiento espiritual. La actividad de los órganos corporales se reduce a suministrar materiales de conocimiento a la inteligencia. De la espiritualidad y subsistencia del alma humana se sigue también su indestructibilidad e inmortalidad. Un ser subsistente, por tener alma, no acaba, aunque lo que con ella esté unido acabe, es decir, aunque el cuerpo sea destruido. A esta consideración de carácter ontológico se añade un argumento psicológico. Es inherente al alma humana el deseo natural de existir siempre. Tal aspiración no puede ser una ilusión vana, por tanto, el alma del hombre es inmortal. Relación entre el cuerpo y el alma. Santo Tomás concibe al hombre como una unidad natural compuesta de cuerpo y alma, y, aplicando la doctrina aristotélica de la materia y de la forma, expresa la relación entre el cuerpo y el alma de este modo. El principio de la actividad del pensamiento, el alma racional, es la forma substancial del cuerpo humano. Para ello razona así, el primero y más hondo principio de esta actividad en una cosa es la forma sustancial de esa cosa. Ahora bien, el espíritu humano es el primero y más profundo principio de actividad en el hombre, pues a él se reducen todas las manifestaciones y fenómenos de nuestra vida vegetativa, sensitiva e intelectual. Por consiguiente, el alma espiritual es la forma substancial en el hombre. Santo Tomás demuestra que hay tantas almas espirituales humanas como cuerpos humanos. Una sola alma en el hombre, el alma espiritual por virtud de la cual el hombre es a un tiempo un ser inteligente, sensible, viviente y corpóreo. Y siendo el alma espiritual la única forma substancial en el hombre, la unión del cuerpo y el alma es necesariamente una unión inmediata, en la que ninguna otra forma interviene. Potencias del alma. El alma ejerce su actividad no inmediatamente por sí misma, sino mediante potencias o facultades reales que se distinguen realmente de ella. Siguiendo las ideas aristotélicas, Santo Tomás admite 5 especies fundamentales de facultades anémicas, que distingue y ordena según sus objetos específicos: las potencias vegetativas, las facultades de percepción sensible, que serían los 5 sentidos exteriores, y los 4 interiores, que son sentido común, fantasía, facultad sensitiva de juzgar y la memoria sensitiva. También está el apetito sensitivo, la facultad del movimiento voluntario y las potencias intelectuales, entendimiento y voluntad. Psicología del conocimiento. La psicología atomista del conocimiento pone de relieve la pasividad y receptividad de las potencias cognitivas y concibe el conocimiento como una copia de la realidad suministrada por la experiencia. Santo Tomás, en cambio, enseña que existe la relación íntima entre el conocimiento sensible y el conocimiento espiritual. Nuestro intelecto es en sí pasivo, receptivo. Se asemeja, como dice Aristóteles, a una tabla limpia en la que no hay nada escrito. De conformidad con Aristóteles, distingue Santo Tomás un entendimiento activo y otro potencial. El entendimiento activo ilumina los fantasmata, es decir, las representaciones individuales o imágenes intuitivas nacidas de la experiencia sensible, y por medio de la abstracción extrae del material del conocimiento aportado por la percepción sensible y representado por los fantasmata la idea general adecuada, por tanto, a la naturaleza del entendimiento, y crea así las imágenes intelectuales. La imagen intelectual es aquello por lo cual una cosa es conocida. El acto de conocer se efectúa principalmente no por medio del entendimiento activo, sino mediante el entendimiento potencial, que, por medio de la imagen intelectual, es llevado a la aprehensión conceptual de la esencia de las cosas exteriores. Esta explicación del funcionamiento de la actividad mediante la cual se forman los conceptos no quiere decir en modo alguno que con una visión automática y sin esfuerzo conozcamos de esta manera totalmente la esencia de las cosas. Santo Tomás hace notar con frecuencia que por una conclusión de los accidentes a la substancia llegamos al conocimiento del ser de las cosas. En la determinación del medio de conocimiento, de la fuente de la cual saca nuestra inteligencia el contenido de sus conocimientos, Santo Tomás sigue también la senda aristotélica. Santo Tomás concibe las ideas divinas no como medio de conocimiento, sino como primer principio efectivo de conocimiento.
en cuanto la luz de nuestra razón es una participación de la luz divina. El medio de conocimiento intelectual común es la experiencia. Nuestro conocimiento toma de los sentidos su principio y su derivación. Sin embargo, la experiencia sensible solo es una fuente de nuestro conocimiento intelectual en un sentido objetivo, pues la propia legalidad y la actividad independiente del conocimiento intelectual subjetivamente considerado no quedan con esto borradas ni perjudicadas en el sentido del empirismo. Se ve perfectamente la diferencia que separa la representación individual y la idea. Santo Tomás mantiene su tesis de que la experiencia sensible es el punto de partida del conocimiento intelectual en relación a todos los objetos de ese conocimiento. El alma, según Santo Tomás, no se conoce a sí misma por medio de su esencia. Nuestro entendimiento adquiere el conocimiento de la existencia del alma por la percepción interior de los actos anímicos. El conocimiento de la esencia del alma se toma de una cuidadosa y profunda indagación de la naturaleza de los actos del alma. Metafísica. Pasaremos ahora a la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás se basa en la metafísica de Aristóteles, tomando el fundamento empírico y el plano del edificio, la metafísica de San Agustín, tomando el remate que se eleva a regiones divinas y la filosofía arábiga, especialmente de Avicena y neoplatónica, para crear su metafísica tomista del ser, la cual está construida de abajo arriba, en comparación con la platónica, que está de arriba hacia abajo, y se esfuerza por elevarse al pensamiento de Dios. Santo Tomás denomina a la metafísica como una ciencia espiritual del más alto grado, ocupando los profundos fundamentos del ser, principios e ideas generales. En la doctrina del ser, en el humano, el entendimiento puede introducirse por medio de las apariencias hasta el ser y la esencia de las cosas, teniendo el ser atributos como unidad, verdad y bondad, los cuales tienen su fundamento primario en el ser divino. Ser finito y existente se refiere al ser infinito y absoluto por esencia. La teoría general del ser tiene su punto principal en la idea de la substancia, la cual no existe otra y se aplica a Dios. De acuerdo con lo que dijo Aristóteles, Santo Tomás de Aquino distingue dos substancias. La primera, el individuo concreto, que ya había sido establecido por Sócrates, y la segunda, que es la esencia general a específica, concebida por entendimiento y expresada por el individuo en concreto, presentando así la substancia del alma como un fundamento real de la unidad de los fenómenos anímicos. El ser más propio y verdadero pertenece a todas las anteriores substancias. Y por otro lado tenemos la idea de la causa, las cuales fueron señaladas por Aristóteles, teniendo la eficiente, la material, la formal y la final. Volviendo a las sustancias, cuando una se vuelve individual e independiente, se llama hipóstasis, y mediante la conciencia y la libertad, ésta puede dar lugar en las personas, fundamentando así conceptos de persona y personalidad en la psicología y la ética jurídica. El ser es aquello que el entendimiento percibe en primer lugar, y Santo Tomás de Aquino adoptó la idea de Aristóteles de la división del ser. El primero es la potencia, que es la posibilidad o la disposición, y el segundo es el acto, la actualización o la realización, apoyando así la ley de la causalidad, la cual es el puente de demostración de existencia de Dios, fundamentando así el conocimiento del ser como tal, apoyándose en principios del pensamiento y del ser. El primero es el de contradicción, donde una cosa no puede ser afirmada y negada al mismo tiempo. Este principio es el superior y de este se desprenden los demás. El segundo principio es el de identidad. En ellos hay una fuerza objetiva y transsubjetiva, con valor trascendental absoluto y superior o real empírico, teniendo así la raíz metafísica en Dios. La doctrina acerca de Dios de Santo Tomás de Aquino prueba la existencia de Dios reflejando el carácter de la metafísica tomista. Rechaza la prueba a priorística de San Anselmo y da 5 caminos al conocimiento de la existencia de Dios. El primero de ellos es la realidad experimental del movimiento, el cual concluye en la existencia de un motor inmóvil, que es el principio de la causalidad. Esta prueba aristotélica fue comprobada en la escolástica por Santo Tomás. El segundo fue sacado de la serie de causa eficiente,
en la cual esta cadena no puede ser infinita, siempre tiene que haber una primera causa. El tercero fue construido con bases de idea de contingencia y necesidad, donde las cosas del mundo no existen porque sí, llevando a la conclusión de la existencia de un ser primero y necesario. El cuarto se funda en los grados de perfección de las cosas. El conocimiento de la verdad conduce a un ser supremo perfecto, la causa de todo bien. Este fue tomado del sistema de San Agustín y San Anselmo, más la idea de la causa, que fue mencionada anteriormente. El quinto es lo teológico, donde el orden y la finalidad que se observan lleva al conocimiento de una suprema inteligencia ordenadora. Para Santo Tomás, Dios es como un motor inmóvil. Dice, Dios es el simple ser en el cual no hay ni sombra de posibilidad de no ser, la más alta y pura realidad, ser sin límites ni fin. Este ser no es el ser abstracto y más general, no es el toón de los neoplatónicos, sino un ser real, sustancial, espiritual y personal. Para Santo Tomás, el mundo es causa de la creación creadora de Dios. La creación es producción de una cosa en la totalidad de su substancia, sin alguna preexistente. Dios es la causa prima y causa final de todas las cosas y los seres, ya que cada uno tiene su propia actividad y su propia perfección. Santo Tomás lleva su idea de la creación y su idea de Dios a su doctrina de la conservación, cooperación y providencia divina en el mundo, señalando así la inmanencia de Dios en el mundo. Ética y filosofía del Estado. Pasando ahora a la ética y la filosofía del Estado, vemos que la ética cristiana tiene una gran importancia en los principios éticos y filosóficos. Esta ética tiene su fundamentación en la metafísica. Santo Tomás concibe la moral como un movimiento de la criatura racional hacia Dios. Los actos morales, que suponen principios internos y externos, que son los hábitos de virtud y la ley de Dios respectivamente, nos conducen hacia el fin, siendo el libre albedrío como un supuesto fundamental subjetivo de la vida moral, donde existe lo bueno y lo malo. Es importante reconocer que el alma se relaciona directamente con la actividad moral, por ello la preferencia a que se realicen acciones buenas. Y todo lo anterior da paso a la existencia de la ley moral natural, la cual se promulga en el hombre cuando éste llega a la razón, junto con la sindéresis, que es el hábito de la razón, el concepto psicológico ético. Y este se desarrolla en la conciencia, aplicando principios morales a los actos particulares. Santo Tomás incluyó la política aristotélica en la filosofía social y del Estado de la escolástica. La filosofía del Estado dice que el Estado está fundado en la norma moral objetiva dada en la relación de la naturaleza racional del hombre consigo mismo, con sus semejantes y con Dios. Santo Tomás decía que el Estado debía guiar a sus súbditos hacia el alto final con una buena conducta, haciendo que la justicia reine en las leyes y las sentencias, en el bien material de la agricultura y el comercio, en la instrucción cultural, en la virtud ciudadana, en la moralidad pública, en el fomento y en la protección de la vida religiosa. Los elementos de derecho natural en los escritos de Santo Tomás fueron desarrollados después por Francisco de Vitoria y especialmente por Suárez. Tomás de Aquino ejerció sobre sus seguidores un poderoso influjo, no solo en el área de la teología, sino de un modo principal como filósofo. Contó con discípulos entusiastas, pero a pesar de ello también tuvo decididos adversarios. Fue la Facultad de Teología quien tras su muerte dirigió un sentido escrito de pésame al capítulo general de la Orden Dominicana, donde se expresaban de él como el que había volado demasiado pronto a la patria celeste. Los tomatistas, o tomistas como se les hacía llamar a los discípulos de Tomás de Aquino, fueron quienes defendían la doctrina de su celebrado maestro. San Agustín, filósofo y teólogo, relaciones entre fe. La primera síntesis que apareció entre el cristianismo y la filosofía platónica se puede decir que es la obra de San Agustín de Hipona. El pensamiento de San Agustín fue quien dominó el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista. Filósofo y teólogo. Existen distintas formas de ver la filosofía, pero si la vemos como una profundización y fundamentación racional de la cosmovisión cristiana, se puede decir que San Agustín ha sido, es y probablemente siga siendo a través de sus escritos un gran filósofo. Para San Agustín, la fe es necesaria para conocer la verdad de la sabiduría.
La razón no opera sobre el contenido de la fe, sino sobre el hecho de la misma. Y para creer razonablemente no es necesario filosofar, sino tan solo pensar. Así, la inteligencia de la fe, la filosofía cristiana, constituye una dialéctica de conocimiento y amor. Relación entre razón y fe. La principal preocupación que tenía San Agustín es la inteligencia de la verdad revelada. De ahí surge que en su punto de partida es de la fe a la razón. Es mediante las escrituras que podemos conseguir comprensión racional de estas mismas. Para San Agustín, Dios es la eterna verdad, es el principio de todo lo que existe y la fuente de la felicidad absoluta. Teoría de la verdad. San Agustín fue quien señaló una nueva dimensión del hombre, que fue la intimidad, donde descubre a Dios. Otra de las cosas que preocupaba a San Agustín era alcanzar la sabiduría, la verdad. Él se cuestionaba por la verdad, y al no encontrarla en la doctrina de Mani, se pregunta, desde el escepticismo, si existen verdades auténticas, fiables, absolutas, de lo que no se puede dudar. Gracias a su orientación platónica, le llevó a defender que la verdad no ha de buscarse en el mundo exterior por medio de los sentidos, sino reflexionando, viendo hacia el interior de uno mismo. Su pensamiento de la verdad concluye en Dios. La verdad por autonomía es Dios, centro de todo como verdad, creadora y origen de todo ser, como verdad iluminadora, luz de todo conocer. La presencia de Dios y su creencia. El punto de partida de prueba para que la presencia de Dios parta del pensamiento es la aprehensión, por la mente de verdades necesarias e inmutables, que trascienden el pensamiento y lo gobiernan, ya que son superiores a la mente y ésta no se puede cambiar ni enmendar. Puesto que existe la verdad y siendo Dios su fundamento, luego Dios existe. En síntesis, este es el argumento gnoseológico en el que San Agustín concluye la existencia de Dios, como consecuencia inmediata de su teoría del conocimiento. Lo que Agustín buscaba no era demostrar la existencia de Dios, sino más bien comunicar la realización de la creación, del alma humana en primer lugar a Dios. Le interesaba la actitud dinámica del alma hacia Dios, no la construcción de argumentos dialécticos con una conclusión puramente teorética. Para San Agustín, a lo que se refiere a la esencia de Dios, sabe que el Dios infinito incomprensible para nuestro limitado entendimiento. Lo que digamos de él siempre será insuficiente. Por esto nuestros conceptos solo pueden aplicarse a Dios de un modo analógico. El mundo creado. El mundo tiene un principio para San Agustín, ya que este mundo no es autosubsistente, y Dios es el creador del mundo. Y el acto creativo no es un fruto de una emanación necesaria de la esencia divina, sino que depende del consejo y de la voluntad libre de Dios. Mediante la filosofía agustiniana se tiene como uno de sus puntos principales la tesis de la suprema libertad de la voluntad divina de la creación de las cosas. San Agustín niega la eternidad del mundo. Su reflexión sobre el tiempo se halla en conexión con su metafísica espiritualista. Para él, la temporalidad es una distensión de la mente finita, que tiene en su memoria el presente de las cosas pasadas, que es el recuerdo, el presente de las cosas presentes, que son las noticias, y el presente de las cosas que serán, es decir, la expectación del futuro. Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, como las cosas que ha hecho, las que pudo hacer y las que hará, y las que pudo hacer y que nunca hará. Ese conocimiento de Dios es en las ideas divinas que reciben el nombre de razones eternas. Y sobre la base de estas razones eternas, Dios creó a su libertad el mundo a partir de la nada. El hombre y el alma. El hombre constituye una unidad, y esta unidad consiste más bien en que el alma posee un cuerpo, usa de él y lo puede gobernar. Por consiguiente, y hablando con propiedad, podemos decir de que el hombre es el alma y el cuerpo es un constitutivo, un recipiente esencial del mismo rango. Para San Agustín, el alma es una substancia racional completa, dotada de cada una de las virtudes esenciales para gobernar el cuerpo y que tiene por fin una unión con Dios. El alma es inmaterial e inmortal, hecha imagen de Dios y es reflejo de la Trinidad en sus tres facultades, las cuales son memoria, entendimiento y voluntad. El hombre también desea ser feliz, y el lugar natural del corazón humano proviene de Dios. Hacia él tiende todo el amor digno y noble de la existencia, y la felicidad
solo puede consistir en la posición de Dios por el amor. Es decir, que toda felicidad proviene del amor de Dios. El mal, la libertad y el amor. Hay diferentes tipos de males, como no son los males físicos o naturales, pero para San Agustín estos no son exactamente como males, sino como privaciones queridas por Dios en vistas del bien total que hay en el universo. Y el único mal verdadero es el pecado, que es un mal moral, y esto se produce por la libertad que tienen algunas criaturas racionales. Y algo que puede ser en nuestra contra para San Agustín es la voluntad humana, que en sí misma es buena y nos da bien para la felicidad, pero si se usa mal podríamos correr el riesgo de pecar, y ese es el verdadero mal, un mal moral. En este mismo contexto de ley divina explica Agustín el problema del mal, que las cosas en sí son buenas, pero se tornan malas cuando se apartan del lado del orden del querido de Dios. También para él lo ético es voluntad, y como él le gusta decir, es el amor. Así, la acción moral se produce como función en un estrato profundo del corazón humano, es decir, la voluntad y el amor. Así podemos decir que la ética es el amor para San Agustín. Las dos ciudades. Agustín desarrolla en esta obra una teología de la historia que ha sido uno de los elementos fundamentales de la constitución del mundo cristiano occidental. Dos ciudades generadas, respectivamente, por el amor del hombre hacia Dios y por el amor del hombre a sí mismo, y se disputan el dominio de la tierra, y ambas buscan la paz. Las dos ciudades, una ordenada a lo material y otra a lo espiritual, se distinguen, se diferencian y se oponen entre ellas. Dos tipos de amores dieron inicio a estas dos ciudades. Una del amor del hombre por sí mismo, que llevaba el desprecio de Dios, era la ciudad terrena, y el amor de Dios, que llevaba el desprecio de sí mismo, la celestial. Esta primera daba gloria en sí misma, y la segunda ciudad en Dios. La ciudad terrena aspiraba a la paz, que coincide con el bienestar, que solamente es temporal, mientras que la ciudad celestial daba aspiraciones a la paz eterna, que se logra un poco después de la muerte. El legado agustiniano. La influencia universal de Agustín en todas las edades subsiguientes puede explicarse por los dones combinados del corazón y la mente. Su obra es muy profunda y unitaria, y expresa auténticamente su vida, que es la de un hombre religioso y teórico, que sintió una gran pasión por la búsqueda de lo absoluto y el anhelo de la felicidad. Su forma de pensar y de dialogar lo llevó a una integración del cristianismo a su propia manera de hacer filosofía. San Agustín tuvo una gran influencia en la evolución de la filosofía occidental, que bien puede decirse que el agustinismo es una constante histórica que lo ha llevado a diversos movimientos doctrinales, tanto en inspiración cristiana como en carácter inmanentista. Y durante la historia del agustinismo filosófico hay tres fases muy distintas. La primera es el periodo de triunfo, casi exclusivo en el occidente hasta el siglo VIII. Y también podemos decir que Agustín fue el gran maestro del occidente durante largas edades que fueron oscurecidas por la invasión de los bárbaros, pero que a pesar de todo sobrellevaron la carga de preservar las ciencias a futuro. Y bueno, básicamente San Agustín fue una gran fuente de inspiración para que muchos iniciaran su carrera de filosofía y sus doctrinas, y así dar gran base a la filosofía y psicología que conocemos actualmente. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y espero que les haya gustado la exposición. Que tengan un agradable día.